Muy buenos días, bienvenidos a este nuestro tiempo especial. Muchísimas gracias a todos a los que se están ya conectando a este tiempo especial de nuestro devocional. Hoy siguiendo con nuestro seminario Hombres de Fe, vamos a continuar pues esta mañana. Ahí donde usted está, les ruego nos coloquemos en la mejor posición, nos presentemos delante de Dios. Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Nos ponemos ante tu presencia para darte gracias, para pedirte que la unción, la gracia, la misericordia, pero sobre todo tu perdón único y especial llegue a nuestras vidas, nos limpie, nos sacia, así como lo dijo el rey David, mi Dios de los cielos. Mira en mí si hay camino de perversidad, lávame, límpiame, Señor. Créame un corazón nuevo y permíteme estar delante de tu presencia para honrarte, bendecirte, exaltarte, glorificarte. Darte gracias, amado Señor, por ese amor tan grande, tan especial que tú tienes para con nosotros, porque tú mismo nos dices en tu palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Muchísimas gracias, Señor Dios del universo, creador del cielo y de la tierra. Muchísimas gracias por ese amor tan especial que tienes para con nosotros, para con tus hijos. Ahora, Señor, en este tiempo, en esta mañana, permítenos, aparte de exaltarte y glorificarte con nuestros labios, con nuestras palabras, con el corazón profundo de darte a conocer lo bueno, lo especial que eres tú. Seas tú mismo a través de las letras de esta alabanza y de esta adoración, que podamos expresarte nuestro amor, nuestro sentir, nuestro agradecimiento, pero sobre todo nuestra adoración a ti, Señor. Hoy queremos bendecirte y exaltar. Alabemos al Señor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa
conversaciones hablan más de mí. Quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Llévame a la cruz, donde solo existes tú. Gracias, mi Dios de los cielos, por este tiempo especial de alabanza y de oración, porque tú eres único, porque tú eres especial, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres la razón de nuestra existencia. Sin ti nada somos, amado Señor. Contigo todo, absolutamente todo lo podemos. Aquella dulce compañía constantemente serás tú para con nosotros. Ahora te ruego, Señor, que tomes este tiempo, toma mi vida, toma la vida de tus siervos y de tus hijos, y permítenos, Señor, que seamos instrumentos, que puedas tú preparar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para poder recibir de tu palabra y conocer cuán buenas nuevas nos tienes hoy en este tiempo especial. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Vamos ya con todo, siguiendo con el seminario que teníamos. La semana anterior trabajamos con Josué y veíamos la fidelidad
la lealtad. Veíamos que ahí también asoma en la historia una mujer bastante fundamental en la historia del pueblo de Israel, como es Rahab, quien recibe una promesa, y esa promesa le lleva a mantenerse unos pasos de fe, al igual que al mismo Josué, pasos de fe, porque luego vienen batallas y victorias, pero hay unas claves para esa victoria, y Josué lo dice de una manera muy importante, solamente a modo de recordación. En Josué 3, 5 al 7 dice: santificaos, porque mañana Dios hará maravilla entre vosotros. Ahí parafraseando un poquito más. Hoy, en esta mañana, vamos a estudiar al profeta Elías, un hombre en donde veremos lecciones de vida, de espiritualidad y comunión con Dios. Y estudiaremos el capítulo 11 del primer libro de Reyes, 11 del 1 al 13. Entonces, siendo así, en esta mañana, bienvenidos. Vamos a trabajar lo que nos corresponde en este caso, ¿cierto? En el segundo tiempo de grandes héroes en la fe. Hay un gran erudito que habla y que dice respecto del profeta, cuando le dice y le llama el príncipe de los predicadores, lo llamó el profeta de hierro. Acab era un rey perverso de la dinastía de Omri. Lo llamó el perturbador de Israel. Santiago, el hermano del Señor, lo describió como un ser humano con naturaleza como la nuestra. En este caso queremos recomendarle que descubra unas lecciones de vida, de la parte espiritual y sobre todo de la comunión con Dios, que debemos de aprender a imitar a través de la vida del profeta Elías. Un ser humano como nosotros, dice así, como un superhéroe que aparece de la nada para rescatar a un pequeño grupo de indefensos niños atrapados en un edificio, ¿cierto? En este caso se llama y se ve que Elías emerge o se levanta en una de las épocas más oscuras de Israel, con la rapidez que aparece en una tormenta en pleno verano. Pero a diferencia de la lluvia que refresca y trae alivio sobre una tierra árida, la repentina aparición de Elías en la escena, y aquí viene una escena bastante grande, porque viene una escena a nivel general, viene la escena política, la escena social y por supuesto la escena espiritual de Israel. Cuando llega esto y cuando llega Elías a Israel, trae pánico y trae terror. El profeta, con voz de trueno que fue callado por Dios, usó para lograr que Israel se arrepienta de sus malos caminos y regresara a él. Elías tenía un coraje inquebrantable, un celo ardiente, junto con una brillantez de sus triunfos, al igual que las contradicciones en sus pasiones, la gloria de su partida y la armonía del espíritu con la que se ve en su reaparición en el monte de la transfiguración, lo convierten en uno de los personajes más grandiosos, románticos y extraños que Israel haya conocido. Pero lo que hizo este hombre es tan memorable y que valga la pena recordarle hasta hoy en día, en un mundo tan cambiante y complejo como el que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Es que era un hombre común y corriente, un humano como nosotros, lleno de las mismas emociones, del mismo miedo, del mismo amor, del mismo odio, de la misma compasión, devoción y depresión. Sin embargo, tenía un corazón para con Dios que lo separaba no solo de sus contemporáneos, sino también de las generaciones de la historia. Un hombre a carta cabal que amaba a Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones y semejante a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, nos dice Santiago 5:17. Y ahí vamos avanzando en esto de conocer al profeta Elías. Hablábamos de un mundo cambiante. Y si un mundo es cambiante, requiere también de un creador que no cambia. O sea, de uno que permanece, que es constante. Algo que me encanta de la palabra de Dios, en este caso la Biblia, es que en ella podemos encontrar una perspectiva real de cómo era la gente de cierto momento en la historia y el mover de Dios en este caso en cuanto a sus juicios, a los propósitos y la gracia sobre las personas, igualmente sobre los reinos y naciones. La Biblia nos describe, por ejemplo, que en los tiempos de Noé la gente se casaba, ¿sí?, comía, bebía y no hicieron caso a la advertencia del diluvio
que les envió el Señor a través de la vida de Noé. No hicieron caso, ellos siguieron viviendo la vida loca, como dice por ahí un gran artista del momento. De los israelitas que salieron de la cautividad de Egipto, nos cuenta que no tuvieron fe y que duraron de que Dios los introduciría en la tierra prometida. Ellos no tuvieron fe, ellos duraron de que iban a ingresar en la tierra prometida. Esta gente era terca porque prefirió la comodidad en la esclavitud que la bendición de ser guiados por Dios hacia una tierra de libertad. Sí, muchos nos fascina estar, en este caso, en la esclavitud y no disfrutar de la guía de Dios a una tierra de libertad. Hablando del tiempo previo en que aparece, en este caso Elías, en la historia de Israel, las escrituras nos dice que poco a poco la gloria del reinado de Salomón se fue desvaneciendo, ¿sí? Debido a que su corazón se desvió. ¿Por qué? Por adorar a otros dioses, por causa de las múltiples amantes que tenía, a las cuales quiso complacer levantando altares de dioses extraños, a tal punto que Salomón no siempre le fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido David en su época, ¿cierto? David su padre. Y como resultado, el reino le fue quitado y la unidad del gran imperio le fue dividido en dos reinos. Fue dividido en dos reinos. Entonces, miremos ahora y abramos la Biblia y vamos entonces al primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 13. Vamos a ir en la lectura poco a poco. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extrañas, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Sus mujeres desviaron, por supuesto, su corazón, pero volvamos a leer la palabra de Dios. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Las mujeres desviaron su corazón, y Salomón era ya viejo. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumpladamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, y por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Mire lo que nos habla en este caso la palabra de Dios. El corazón del hombre sigue a otros dioses, y en este caso muy particular con las debilidades que tenemos. O sea, a veces nos levantamos dioses, pero en este caso muy particular, ¿cierto? De acuerdo a esto, sí, usted ya viene sabiendo lo que va a pasar, los propósitos de Dios en nuestra vida. Hay una pregunta, la pregunta sería: el saber que Dios está activamente involucrado en nuestra historia con el fin de llevar a cabo sus propósitos en nuestra vida, ¿esto le da paz o en alguna forma le inquieta a usted? La contesta cada uno de ustedes, ¿cierto? ¿Será que nos inquieta todo esto, lo que estamos viviendo?
Rechazar el plan de Dios o los propósitos de Dios es bastante duro y difícil. En oportunidades podemos rechazar el plan y los propósitos de Dios al amar a más personas, animales o cosas que a Dios mismo. No podemos tener éxito si olvidamos los principios espirituales que rigen nuestra fe. Y aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 20 versículo 3 al 5, por favor. Éxodo 20, 3 al 5. Y dice: no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba del cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas de debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy uno, soy Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Póngale cuidado a lo que nos está diciendo en este caso en particular. Nos está dando una advertencia. Pero volvamos al curso de la historia como tal. A Salomón lo movía más el romance y la satisfacción sensual que su amor y su devoción por Dios, a tal punto que se convirtió en un ídolo, ¿cierto?, en su corazón, y lo llevó no solo a pervertir la adoración de Dios, sino que también hizo que se desvaneciera el concepto de la tierra que fluye leche y miel. Para las 12 tribus de Israel, en este caso muy particular que estamos hablando de la historia. Con el paso del tiempo es probable que debido a estos múltiples golpes o dificultades o insuficiencia que nos trae la vida, terminamos centrándonos tanto en nosotros mismos que en nuestra fe. Y es por eso que nuestra fe se desvanece y desarrollamos de forma consciente o inconsciente ídolos para que le den sentido a nuestra existencia, desplazando así el centro de la adoración al mismo Dios único, verdadero, ¿cierto?, que trasciende y que permanece, que reclama toda nuestra atención y devoción por bienes materiales, personas o apetitos humanos. Póngale cuidado, analice bien, mire bien, si usted ha cambiado a Dios, tal vez por bienes materiales, por personas o por apetitos humanos. Y los apetitos humanos en este caso particular habla de un sinnúmero de cosas. Aquí sería bueno en que reflexione y que a través o con su líder asignado comiencen a analizar si de forma consciente o inconsciente usted ha levantado ídolos en su existencia. De pronto uno no sabe y que el centro de su adoración ya no es Dios, sino simplemente es una cosa, una persona o simplemente un apetito suyo. Recordemos lo que nos dice Romanos del 12 al 1 y parafraseando un poquito, recuerde, la verdadera adoración a Dios es centrarse de una manera consciente en un esfuerzo continuo para someter todos los aspectos de mi vida a la santidad de Dios y la dirección de la soberanía de Dios. Miremos lo que dice entonces Romanos 12. Romanos, por aquí está, por favor, aquí está Romanos 12, 1 y 2. Y dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La verdadera fe es ir más allá de nuestros sentimientos de dolor, frustración e ira, para confiar plenamente en un poder más alto, superior de todo lo que vemos o sabemos, sentimos y creemos, que en este caso muy particular es Dios, ¿cierto? Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, nos dice Juan 4:24, ¿sí? Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24 en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Tan cierto como el Señor que vive? Por supuesto que sí. Regresando, que estamos analizando un poquito la historia, en un periodo muy breve, a través de conspiraciones, asesinatos, 7 reyes reinaron sobre las 10 tribus de Israel, y todos ellos, sin excepción, pervirtieron la adoración a Dios, el culto a Dios, sumiendo al pueblo en la más densa oscuridad, tanto espiritual y aún en la degradación moral. Fueron degradados moralmente. En la casa de Omri,
en particular bajo el liderazgo del rey Acab, hizo lo malo más que todos los más que todos los que reinaron antes de él, a tal grado que el rey se casó con una princesa pagana, trayendo consigo consecuencias terribles. La adoración pura desapareció de forma definitiva y en su lugar fue la más grosera idolatría que empezó a reinar de forma desenfrenada. La esposa del rey Acab, Jezabel, quien había matado a los siervos de Dios, los reemplazó por sacerdotes paganos y destruyó los lugares sagrados. Aunque esto parezca una historia de un guión de película, realmente pasó. Esto sucedió. ¿Sí? Esto pasó. Aquí hay que tomar en cuenta que esto nos viene a traer 3 maravillosas lecciones de vida que podemos extraer de la época tan compleja como la que vivió el pueblo de Israel en el tiempo de Elías. ¿Sí? Y la primera es: cuando tu fe sea desafiada por los tiempos adversos, vuelva su rostro a Dios y no te vuelvas contra el Señor, porque más oscura que parezca la noche, ten presente que Dios siempre hará un nuevo amanecer. El Salmo 46 nos dice lo siguiente. Vamos a mirar, por favor, vamos a ir aquí, perdón. Estábamos hablando del Salmo 46:5, nos dice lo siguiente. Salmo 46:10, perdón, yo dije que Salmo 46:5, estoy un poquito dormido todavía, y dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará a clarear la mañana. O sea, en medio de la oscuridad, Dios va a traer y va a aclarar la mañana. Lección número 2. Aunque parezca que Dios guarda silencio o ha muerto, como lo pensaron en su momento los israelitas, hablando del tiempo de Elías, Dios tras bambalinas observa todo y en su debido tiempo obrará. Él enviará su renuevo como lo hizo a través de Elías y su soberanía se impondrá nuevamente. Isaías 46:10 lo dice de una manera clara y precisa. Isaías 46:10. Vamos a ver qué nos dice Isaías 46:10. Y dice: que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que dijo: mi consejo permanecerá y todo lo que yo quiero. Dios está pendiente de nosotros. Él hará lo que tiene que hacer. Entonces, aunque parezca que Dios no está, Él está obrando. ¿Sí? Punto 3 dentro de esta lección de Elías hasta este punto es fortalecer nuestra fe, recurriendo obviamente a la palabra de Dios, que no nos puede fallar. Dios tiene 10,000 formas de cumplir su propósito. Entonces, por tanto, aférrese. Ya usted sabe, ya usted ha escuchado de Dios, Dios a usted no le va a abandonar, y si confía en Él hasta el final, nunca será defraudado. Filipenses 4:19 nos dice también algo muy importante en este tiempo de las lecciones. Filipenses 4:19 dice lo siguiente: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recuerde, nunca renuncia a lo que sabe que es verdad. Tan cierto que vive el Señor, que Él cumplirá sus promesas y sus propósitos. Ahora, regresemos un poquito. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice lo siguiente: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Recuerde que usted es quien declara, quien lo hace. Elías, ya entrando un poquito más a profundizar la vida de Elías, Elías tiene que ver con el Espíritu y el profeta, el Espíritu de Dios y el profeta. No es un secreto que estamos viviendo una época de muchos cambios a nivel mundial. Las formas de hacer de algunas cosas, que en este caso muy particular son formas que no se volverán a hacer como antes.
Y cada día nos vemos obligados a cambiar de forma muy rápida algunos paradigmas, a incorporar nuevos modelos mixtos. Por ejemplo, en este caso lo presencial o virtual a nuestra cotidianidad común y corriente. Los trabajos son teletrabajo, el médico es telemedicina, etcétera, etcétera. La educación virtual, inclusive lo que estamos haciendo nosotros en esta mañana, ha tocado cambiar. Hay cambios que hay que hacer. Pero para muchas personas, por otro lado, nuestra época es una época de disolución. Basta con mirar las redes sociales para ver la falta de confianza que tienen algunos líderes a nivel mundial, tanto lo político como en lo local, ¿cierto? En el aire cada día se percibe más temor sobre los temas ambientales, ciertos conflictos étnicos. Aparece igual que en la época de Elías, la mayoría de gente no tiene expectativas ni tiene esperanza, porque pues si escuchamos la noticia que la enfermedad de una cosa, que la enfermedad del otro, que del mono, que del pájaro, que de aquí, que de allá, de todo existe, entonces no hay esperanza. La pregunta que sin duda muchas personas se harán en este momento es: ¿ofrece el Señor una alternativa a la crisis mundial? ¿Ofrece el Señor una crisis a la alternativa mundial? ¿Usted qué piensa? Contéstese allí. ¿Ofrece Dios una alternativa a esta crisis mundial? Enrique Boyraca le dice, por supuesto. Lo que pasa es que todos estamos entenebrecidos y no vemos que el único que tiene la solución, y la solución está en Él, es en Dios. Así de simple y sencillo. Al igual que en los tiempos del profeta Elías, porque estamos hablando del profeta Elías, hay personas que se han rendido en diferentes situaciones. Por ejemplo, algunos están en bancarrota, algunos se les murió un ser querido, han sido despedidos de su trabajo, están pasando momentos difíciles en su matrimonio, con sus hijos, etcétera, etcétera. Y muchos han bajado la guardia y han perdido la esperanza. Entonces, yo quiero decirles aquí, no es momento de perder la esperanza. Si se pierde la esperanza, perdemos todo. La esperanza tiene que ver con algo que espero pronunciar, endotermina, que no es otra cosa sino la energía, la pasión, el fuego interior, que como consecuencia la acción y el movimiento hace para que se desvanezca la disolución, ¿cierto? La esperanza, en este caso muy particular, me da la energía, me da la pasión, el fuego interior, lo que nosotros conocemos como el empuje interior para poder lograr y caminar hacia adelante, ¿cierto? Entonces, pero cuando hay esperanza hay posibilidad de lucha, hay fuerza, hay energía para combatir, hacerle frente a todos los desafíos y no permitir ningún yugo de esclavitud sobre nuestra vida. Y pues la libertad que nos ha entregado y nos ha llamado el Señor, yo no puedo perderla. Por eso, y en este caso creo que Dios permitió que el profeta Elías apareciera en escena política, social y espiritual en ese momento en el pueblo de Israel de una forma dramática, como una tempestad, y asimismo desapareciera como el torbellino para marcar una diferencia en la historia de Israel, un antes y un después. Nadie mejor que el Espíritu de Dios para hacer que Elías tomara conciencia de la realidad en la cual vivía y a la cual se enfrentaba, porque era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo que estaba lleno de idolatría, era un pueblo en donde ya no escuchaba la voz de Dios. Algo parecido con la época de hoy en día. Digo algo parecido porque cuando usted pregunta a alguien, le dice, no, es que yo tengo a Dios, yo conozco a Dios, que Dios le bendiga. Claro, hermano, gloria a Dios, aleluya, pero ¿qué tanto somos de corazón? Esa es la pregunta. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 2 y 3, que estamos analizando, dice, y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está al frente del Jordán. Miren lo que hace en este caso muy particular Dios para con Elías. Le dice que se aparte. ¿Y por qué se aparta? ¿O para qué se aparta? Para la oración. Para que él comience a poner en ejercicio la esperanza, que la esperanza trae oración. Gracias a Dios, porque el Espíritu Santo que está en mí, ¿cierto?, es real. Es mejor mostrarnos y darnos luz
dar luz, frente a cada una de las situaciones y guiarnos cuando somos dóciles, cuando no frenamos la voz de Dios, sino que la escuchamos y nos ayuda a superar cada obstáculo que en el mundo se nos presenta en este tiempo. Hay varios tipos de obstáculos a nivel personal, familiar, laboral, empresarial, matrimonial, etcétera, etcétera. Puede ser de dinero, puede ser financiero, salud, bienestar, parte emocional, etcétera, etcétera. Pero solamente el Espíritu Santo es el que nos lleva. Dios le dijo a Elías, apártate, pero apártate ¿para qué? Para que oremos. Es momento de que nosotros oremos juntos y oremos en este caso muy particular de una manera muy especial. Oremos diciendo: amado Dios y Padre Celestial, una vez más reconocemos que nuestra necesidad y dependencia total y absoluta depende de ti. Que tu voz sea mi guía y mi cuidado. Por favor, ayúdanos a silenciar cualquier voz extraña que quiera traer desesperanza sobre nuestra vida, como cualquier voz que quiera robarnos tu paz. Sosténnos, ¿sí? Y no nos sometas a yugos de esclavitud, temor o duda. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Una oración en donde enmarca que yo no puedo dejarme llevar, ¿cierto?, por las voces que hay en el mundo, por lo afamado o la fama o el gozo del mundo y simplemente vivir en esclavitud, drogas, sexo, dinero, etcétera, etcétera. Duda que hoy en día hay de todo, sí, hay de todo. Y tantas religiones y tantas cosas que vamos perdiendo de vista el punto especial. El secreto detrás de un valiente como es Elías, cada uno de nosotros tenemos que aprender a percibir. La historia de Elías y del rey Acab cautiva cada día el corazón de cada una de las personas, y mi corazón fue bastante cautivado, ¿cierto? Mire lo que dice, o recordemos lo que decía el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene, dice la versión nueva versión internacional. La nueva versión internacional. El secreto detrás de este valiente es una tremenda afirmación que demuestra su fe y la dependencia de Elías, en este caso con Dios, con el Señor. La afirmación marca el fin de unos días de abuso de poder y corrupción del rey Acab. Este es el primer secreto que nos revela el profeta Elías para desarrollar una gran valentía. Tú serás tan valiente y tan fuerte en Dios a través de la oración. Santiago 5:17, ¿cierto? ¿Qué dice Santiago 5:17? Vamos a mirar qué nos dice don Santiago 5:17. Y dice lo siguiente: Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. En este caso muy particular, conforme el orden. Sí, conforme el orden. Hay muchísimos estudios respecto de este gran hombre. Dice que Elías oró más o menos 6 meses antes de presentarse ante el rey Acab. 6 meses antes de presentarse al rey Acab. La reina Esther dice que duró casi un mes o 90 días, si no estoy mal, que en estos días estábamos mirando, antes de presentarse al Señor. Antes de presentarse, no al Señor, antes de presentarse al rey, ¿sí? Para poder interceder por el pueblo. Volviendo a nuestro tiempo y volviendo a Elías, Dios le dio las llaves del cielo. ¿Qué haría si el presidente o el alcalde de la ciudad o el gobernador a usted le entrega las llaves de la ciudad? ¿Cómo lo tomaría? ¿Qué manera haría? Sabiendo que usted tiene que transformar el mundo, ¿qué haría? ¿Qué sería lo primero que haría? Ya cada uno se va respondiendo. En cambio, a Elías Dios le entregó las llaves del cielo. ¿Por qué? Porque Dios usa a quien Él quiere, cuando Él quiere y de la forma que Él quiere, sin importar la raza, sin importar la educación, de dónde viene, la clase social, si es rico, si es pobre, si está casado, soltero, viudo, divorciado. No, a Él no le importa absolutamente nada de esas cosas. A Él lo único que Él tiene que tener es muy en claro y muy en cuenta que Dios usa al que su corazón quiere y el que se deja usar.
El segundo secreto para desarrollar una gran valentía es que, al igual que Elías, estamos llamados a conocer a Dios de una forma personal y desarrollar una relación de intimidad con Él. En los tiempos de Elías, el pueblo de Israel dejó de buscar a Dios y fueron seducidos, en este caso debido a un mal liderazgo, a creer en Dios o a creer que Dios había muerto, y empezaron a adorar otros dioses. Nuestra responsabilidad personal es buscar a Dios siempre. Debe estar por encima de cualquier motivo, por encima de cualquier situación. He aquí la importancia de apartar un tiempo devocional para conocer el carácter de Dios a través de su palabra. Primer secreto, la oración. Segundo secreto, conocer a Dios a través de su palabra. ¿Cierto? A través de su palabra. En mis primeros años de vida, yo puedo decir que conocí, ¿cierto?, a ciertas personas en el ámbito espiritual y económico de mi época, de mi momento y social, antes de conocer a Cristo, que eran influyentes en esa época. No puedo negar estar cerca de alguien a ese nivel. A uno le da como ese algo de respeto que genera admiración. Y Elías era consciente de que por más que estuviera frente a un tirano, que en este caso era un tirano, un monarca tirano, era ante el gran rey del universo que estaba compareciendo. Por encima de Acab estaba Dios, el gran soberano, que aún inclusive estaba a favor suyo y en defensa de su propia causa, ¿cierto? Y en defensa de su propia causa. Pues en Él vivimos y nos movemos y existimos, como dijeron algunos con sus propios poemas. Nosotros somos su descendencia, dice Hechos 17:28. Hechos 17:28. Al igual entonces que Elías, para mí y para usted, el Señor debe ser una realidad, tiene que ser algo tangible. O sea, así como yo veo esta Biblia, así tiene que ser Dios para con usted, y lo es gracias a través de la palabra de Dios. Él es el único que nos va a indicar que nada ni nadie está fuera del alcance de su poder y de su gracia. Por tanto, debemos desarrollar conciencia de que vivimos y nos movemos por Dios. Por tanto, siempre vamos a estar en su presencia. Santiago, habíamos leído Santiago 5:17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió la tierra por 3 años y 6 meses. Por 3 años y 6 meses. Ahora, vamos avanzando en nuestro estudio. Los misterios de la provisión de Dios. ¿Sí? Hay misterios en este caso. Elías cumplió fielmente su primera misión y propósito para el cual Dios le había llamado, era comparecer ante aquel. Luego fue guiado a esconderse en un inhóspito lugar y a esperar que los cuervos le alimentaran, ya que en ese instante su vida corría peligro, ¿cierto? En oportunidades no logramos entender los nuevos propósitos o caminos que el Señor ha preparado, en los cuales cada uno de nosotros vamos a caminar, hasta que obedezcamos fielmente lo que Él nos ha mandado desde un principio y cumplamos a cabalidad la tarea encomendada. Pues vivir en fe implica que Dios es soberano para guiarnos cada paso a la vez. Al igual que Elías en el arroyo de Kerib, nos revela un valioso principio espiritual que valdría la pena considerar, en este caso cuando entendemos la fidelidad del llamado del Señor. Al permanecer fiel en el lugar ordenado por Dios para servirle, al margen de las dificultades, las alegrías o las tristezas, lo que trae consigo es una hermosa labor, o de esta hermosa labor, más bien dicho, Dios, en este caso muy particular, prosperará nuestra alma y se asegurará de enviarnos la provisión necesaria para nuestra manutención. Por otro lado, te puedes imaginar por un momento Elías sentado junto al arroyo, cuando de repente una manada de cuervos carroñeros le traen pedazos de pan y carne en sus picos. Por más aterrador que nos parezca, Dios los envió, Dios los ordenó, Dios los dirigió, y los cuervos fueron los instrumentos que Dios usó para sostener al profeta Elías. No solo en Kerib develó un valioso principio espiritual, sino también los cuervos, pues te sorprendería saber que Dios aún tiene muchos cuervos para suplir necesidades de sus hijos. Si Dios los envía primero a esconderse y apartarse de un tiempo
pues a veces Dios incorpora a nuestros servicios espacios de soledad y silencio para nuestro crecimiento y fortaleza espiritual, que es necesario. Para Elías, el tiempo de soledad y silencio que pasó en Kerit lo preparó para el desafío mayor en el Monte Carmelo, ¿cierto? Recuerda que aunque estás escondidos para el hombre, nunca estarás escondido para tu Padre Celestial. Él sabe dónde estás, sabe que estás allí, para qué te llevó allí, así que confíe solamente en Dios, que Él enviará sus cuervos por tu parte. Asegúrese de salir fortalecido, renovado, equipado con todo lo que Dios pondrá en usted para enfrentar la siguiente etapa de su llamado. Miremos lo que nos dice Isaías 43, vamos a mirar Isaías 43, versículos 16 al 20, y dice lo siguiente: así que Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordáis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, y no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad, para que beba mi pueblo y mi escogido. Y mi escogido, recordemos. Versículos 2 al 4 del primer libro de Reyes, en el capítulo 17, dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerrit, que está frente a Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces solamente confiemos, esperemos en que Dios tiene que hacer. Elías llegó a un pueblo de gentiles, ¿cierto? En aquellos momentos vemos, o en que hemos sido llamados por Dios para conocerle y servirle y andar en sus caminos, debemos incorporar a nuestras vidas una lección importante de la pedagogía de Dios para con nosotros. Saber que tarde o temprano seremos procesados y nuestra fe será puesta a prueba, porque somos gentiles. Ciertamente se define un proceso como el desarrollo de las fases, en este caso sucesivas, de un fenómeno para llegar a convertirlo en algo diferente de lo que fue originalmente. O sea, hay un proceso, ¿sí? Un proceso que, por ejemplo, de niño a adulto es un proceso, hay cambios, ¿cierto? De lo que fue originalmente, sí, es algo diferente. No somos igual de niños a igual de hombres, ¿cierto? Entonces, lo anterior nos indica que el proceso de Dios es automático. Ningún proceso de Dios es automático, rápido o mágico. Las palabras, en este caso del apóstol Pablo, significa que la prueba de nuestra fe genera una valiosa oportunidad de Dios para que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros como creyentes. Y si no, averigüe lo que dice Gálatas 4:19. Para el profeta Elías, su prueba de fe consistía en la capacidad de desarrollar la virtud de la paciencia y la sumisión sin reserva, una sumisión absoluta a Dios, de saber sufrir y tolerar las contradicciones en medio de tantos cambios bruscos que le tocó vivir, de los montes de Galaad al palacio del rey, del palacio del rey al arroyo de Kerit, y del arroyo del Kerit a la casa de una viuda gentil en Sidón, una tierra de su más férreo enemigo, la reina Jezabel. O sea, la tierra de Sidón era tierra de la reina Jezabel. Pregunto, ¿lograría identificar si usted está pasando por alguna prueba de fe en estos momentos o ha pasado alguna recientemente? Contéstese usted por ahí. Por otro lado, ¿no te parecería increíble que de entre todas las viudas que había en Israel y con necesidad por causa de escasez de alimento producto de la sequía Dios podía haber enviado al profeta a ellas? Pero no, terminó enviándole a una ciudad gentil más allá de Israel, a 120 kilómetros de Kerit. Así lo dice Lucas 4:25 y 26, para que usted
en este caso lo entienda. Hay un estudioso que se llama Felipe Webb, dice y sobre todo enseña respecto a las orillas del mar. Sí, las orillas del mar. Dice, la gracia de Dios es como las olas del mar, una tras otra, nunca es suficiente, siempre más. Esa es la gracia de Dios, una tras otra y tras otra. Así nos dice Felipe Webb. En Dios, en este caso, el mundo está lleno de maravillas, ¿cierto? Lo que nunca podemos perder es la capacidad de asombro, la inagotable gracia de Dios. Él nunca dejará de llamar y usar deliberadamente hombres y mujeres que la cultura pasa por alto, explota o abusa, como cuando dejaría de usar a los quebrantados y agotados siervos de rodillas débiles, como también su gracia nunca se agotará para con los hombres y las mujeres pecadoras que llevan una penosa carga encima y anhelan con ansias la visita todavía de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay que prepararnos para asombrarnos de la necesidad del hombre, que en este caso es la oportunidad de Dios. ¿Sí? Es la oportunidad de Dios. Recordemos un poquito, entonces, en el primer libro de Reyes 17, 8 y 9 dice, vino luego palabra a él, palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. He dado orden que te sustente. ¿Por qué? ¿Cómo le vas a sustentar? Por la palabra de Jehová. Estamos entrando ya en la parte final de esta serie o de este tiempo especial y hay que reflexionar sobre el profeta Elías. Tenemos que confesarlos, o en este caso muy particular, me enamoré muchísimo de Dios y a mis 24 años de edad que conocí de Dios, fue un tiempo en el cual Dios me amó, Dios me enamoró, y uno de los grandes profetas que me enamoró de Dios más, bueno, son varios, pero entre ellos está Isaías y Jeremías, tanto que en Isaías viene mi promesa para yo poder estar delante de la presencia del Señor y poder imaginar cuánto y cómo he podido lograr hacer, y me ha llamado la atención para yo poder ser su servidor. Imaginar entonces que la palabra de Dios nos trae para con nosotros ese coraje especial y sobre todo a Elías, ¿cierto? De enfrentarse a 800 falsos profetas del falso dios Baal y de la falsa diosa Acera, más a todo un pueblo que estaba viciado por una engañosa religión que parecía en ese momento fascinante para los ojos de ellos y los oídos de ellos, hablando del pueblo de Israel. No sé si fue porque en la época, pues en mi época estaba en el apogeo de la saga de Star Wars, en donde la lucha constante del bien y del mal cautivó mi corazón y en mi poca juventud me llamó para yo definitivamente tomar la decisión de escuchar la voz de Dios. Y pues obviamente, definitivamente la vida del profeta Elías fue el instrumento que Dios usó para marcar un encuentro personal con Dios. Bueno, de Isaías para poder estar aquí delante de la presencia de Dios. Y Elías, un hombre que tomó las fuerzas, que tomó sus armas y simplemente dijo, vamos a hacerlo, creyendo en Dios. Hoy, años después, podría decirle que mi experiencia de fe eminentemente ha ido cambiando, se ha ido cimentando, ha ido creciendo, todavía me falta muchísimo. Y la gracia de Dios, así como las olas, una tras otra, poco a poco, el Señor me ha ido enamorando nuevamente, madurando un poquito y me ha llevado al centro, a la cruz de la experiencia misma, en donde mi fe adquiere unos matices concretos y puedo estar más consciente de mis acciones, que las regula la palabra de Dios para que nuestras almas puedan ser alimentadas, sostenidas, fortalecidas al margen de lo que debemos enfrentar cada etapa de nuestra vida, porque todos los días hay algo nuevo que enfrentar, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo financiero, en lo matrimonial, con los hijos, con el ministerio, con los discípulos, etcétera, etcétera. Pero Dios está ahí. Y aquí me gustaría recordarles que por la palabra del Señor Elías fue llamado de tierras lejanas para ser el instrumento de juicio para un rey y un pueblo sumergido en apostasía.
Por la palabra del Señor, Elías fue enviado por Dios a esconderse un tiempo y a ser alimentado por cuervos por un tiempo indeterminado. Por la palabra del Señor, Elías fue puesto a prueba y procesado al margen de estar obedeciendo el mandato del Señor. Por la palabra del Señor, Elías fue enviado a recibir ayuda y hospedarse en casa de una viuda gentil, moribunda y en bancarrota. Por la palabra del Señor, Elías tuvo aliento en su agotador peregrinaje para compartir un mensaje de esperanza con alguien que no formaba parte del pueblo escogido. Y por la palabra del Señor, Elías, como la viuda de Sarepta, tuvieron sustento y sobrevivieron en una de las épocas más oscuras y desoladoras que vivió Israel en su momento. Todo ello en el primer libro de Reyes, ¿sí? Capítulo 15, 16 y el capítulo 17. Por tanto, al igual que en los días de Elías, estos son tiempos para sostenernos y vivir sostenidos por el mandato, la ordenanza y los dichos del Señor. Pues si su palabra dispone todo, nuestra obediencia a ella será la fuente más confiable para vivir del amor y la voluntad de Dios para nuestras vidas y nuestros tiempos cambiantes. ¿Sí? Entonces, mis queridos y estimados, ahí donde están, vamos a orar, por favor. Pongámonos a orar en este tiempo. Padre, yo quiero darte gracias, amado Señor. Sabemos que los principios especiales del obedecerte, del ser leal a ti, oh Dios de bondad, solamente con un corazón puro, con un corazón sincero. Todos aquellos adoradores deben ser adoradores en espíritu y en verdad. Hoy, con la vida del profeta Elías, amado Señor, sabiendo que tú a través de tu palabra, amado Dios de los cielos, escoges hombres y mujeres, no importando la raza, no importando su posición social, su preparación, simplemente su corazón moldeable, Señor, un corazón entregado a ti. Gracias por tomar nuestras vidas, gracias por tomar este tiempo, gracias por permitirnos conocer un poquito más, amado Dios, de lo que tú hiciste con estos grandes héroes de la fe. Ayúdanos a imitar su fe, ayúdanos a vivir, a aferrarnos, ayúdanos a aprender a sacar esas lecciones únicas y especiales de su vida, Señor, de Elías con la oración, a momentos de tiempo y de soledad a orar. Amado Señor, a buscarte, a tener el cara a cara contigo, bendito Dios, en la búsqueda constante de tu palabra. A no desfallecer, amado Señor, a entender que tú estás ahí, que tú nos escogiste, que tú nos llamaste, Señor. E independientemente de la situación que estemos pasando, tú eres el gran Rey y soberano y tú estás con nosotros y tú vas con nosotros. Muchísimas gracias, mi Dios de los cielos. Padre, gracias que por tu palabra, bendito Dios, sostuviste el pueblo de Israel. Por tu palabra diste fuerza, coraje, Señor, y no faltó esperanza. Que con tu palabra, bendito Dios, utilizaste aún a los cuervos. Que por tu palabra, oh Jehová de los ejércitos, aún una viuda y el propio Elías se sostuvo, Señor de los cielos, porque fuiste tú quien hizo, quien hará, Señor de los cielos. No nos permitas alejarnos de ti, no nos permitas que nuestro corazón se aleje, sino que al contrario, renovando nuestro entendimiento para saber cuál es la buena voluntad agradable y perfecta tuya, permíteme todos los días y permítenos todos los días estar delante de tu presencia. Devuélvenos, Señor, al primer amor. Vuélvenos a enamorar, Señor de los cielos. Límpianos, purifícanos, sánanos, así como dijo el rey David. Ve en mí si hay camino de perversidad y límpianos, amado Señor, y danos de tu bendición. Que tu bendición que viene desde lo alto, la bendición del Dios Padre, los Hijos y el Espíritu Santo, sea tomando para con nuestras vidas y seas tú mismo haciendo de nosotros aquellos instrumentos fieles y idóneos. Gracias porque tú nos das la fuerza, gracias porque tú nos das el coraje, gracias porque tú nos acompañas, tú diste orden y tú con tu soberana voluntad has hecho y solamente somos cumplidores y hacedores de tu palabra. Muchísimas gracias, que tu bendición y tu gracia entonces con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias entonces por estar en este tiempo, en esta mañana. Cualquier cosita, estamos pendientes en cada una de nuestras citas pastorales para poder resolver inquietudes y estar caminando en esto de los grandes héroes de la fe. Muchísimas gracias. Un fuerte saludo de parte de mi esposa, de mis hijos. No nos olvidemos 5 en punto de la tarde en nuestra reunión Raíces. Hoy convocatoria del cumpleaños del Señor Jesús. Estemos también listos y dispuestos a nuestro tiempo especial que vamos a tener respecto de una
de un curso llamado Verdadera Belleza. La belleza viene de adentro hacia afuera. Informes con cada uno de sus líderes. Aquí también con cada uno de sus líderes. Ya mi esposa está preparando absolutamente todo. La última semana de este mes de agosto estaremos realizando este curso espectacular. No se olvide de tener a sus invitados. Dios los bendiga. Hasta luego.